Muy buenas tardes, Hare Krishna. Comenzamos esta transmisión en Radio Hare Krishna, pero ahora estamos también transmitiendo en video. ¿Qué les parece? Soy Prem Vilas Das desde Montevideo, Uruguay, y me encuentro aquí con mi querido amigo el Prabhu Rasaraj Das, que nos está acompañando desde Chillán, en Chile, también conocido como Luis Álvarez, Alday, ¿no? Así es, sí, bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es el título es Vivir sin un propósito, y cómo conseguir este propósito y qué repercusiones tiene vivir sin un propósito. Entonces es importante definirlo para saber cómo buscarlo, ¿no? Sí. O cómo enfocarnos. Perfecto, Prabhu, sí, porque a veces podemos confundir también un propósito con un deseo. ¿Cuál sería la diferencia, la primera diferencia que hay entre un deseo, un simple deseo y un propósito de vida? Que claro, un deseo podría ser como un propósito intermedio, ¿sí? Podría ser, existe el fin, y el deseo podría ser de intermedio, que podría ser un medio para conseguir un fin. Entonces, si yo tengo el propósito final de, por ejemplo, volverme un nadador profesional, tengo antes el deseo de primero prepararme, tengo el deseo de cambiar mi alimentación, tengo el deseo de ejercitarme de cierta manera. Entonces son medios para llegar a este fin, que sería el propósito. Entonces el propósito también es como un conjunto de deseos para lograr aquel propósito. No, el propósito es la meta que yo quiero conseguir. Recordemos que los deseos vienen de la mente. Acá, ok. Esa es su función. La mente tiene las funciones de pensar, sentir y desear. Y entonces siempre está funcionando, esa es su misión. Estoy deseando algo, estoy pensando en algo, estoy deseando hacer algo. Entonces eso siempre está funcionando, es como un motorcito. Pero independiente de eso, aparte está el propósito, que no nace de la mente, es más profundo. Bueno, ahí vamos a ir profundizando desde donde se originan. Excelente, sí, pero sabe, yo le quería pedir el favor de que si podíamos, nos saltamos al principio, ¿no? Pero queremos empezar de nuevo. ¿Cómo se puede definir un propósito? ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española? Claro, la definición exacta de un propósito es el ánimo o intención de hacer algo, de hacer o no hacer algo. El ánimo o intención de hacer o no hacer algo. ¿Ya? Que va más allá de un deseo, sino que es la intención de lograr algo. ¿Sí? Sí. Habla de un logro, que un logro puede ser positivo o negativo. Y por eso es que los propósitos no siempre tampoco son positivos. O no nos hacen el bien que nosotros deseamos, porque mi propósito también, por ejemplo, podría ser dañar a un grupo de personas. Destruir el mundo, conquistar el mundo. Claro, entonces hay distintos niveles de propósito, y los propósitos se encuadran también en nuestra búsqueda interior de encontrar esos propósitos, y en distintos niveles a distintas edades vamos teniendo propósitos distintos. Entonces también involucra cierto tipo de madurez, okay. No solo física, sino que también espiritual, y ahí van cambiando los propósitos. Prabhu, entonces podríamos decir, a ver, para empezar, que los primeros propósitos del ser humano, ya como sin ninguna carga ideológica, serían solamente los propósitos de sobrevivir, ¿no? Claro. En un principio, no sé, el recién nacido, el propósito de él es sobrevivir, la supervivencia. Entonces
innatamente llora para que lo alimenten, innatamente hace ruido para que le presten atención, y después ya va creciendo y el propósito cambia, también es innato en prosperar, y eso es equivalente a todas las entidades vivientes. O sea, las plantas, las aves, los animales, todos tienen el propósito de prosperar, ¿no? De ir a buscar alimento, alimento, protección, refugio, reproducción, sí, refugio, claro, que son las 4 funciones básicas de, ¿sí? Comer, dormir, protegerse y reproducirse, ¿cierto? Y después está la quinta función, o el quinto propósito, o la quinta cualidad que tienen los seres humanos, que es de buscar algo superior. Y es ahí donde después vamos a llegar a diferenciar un propósito más básico, uno intermedio y después uno alto. ¿A través de qué mecanismos, Prabhu, a través de qué mecanismos el propósito empieza a evolucionar? Porque yo logro, como decíamos, entonces, logro los objetivos básicos, principales, y ya están satisfechos. Entonces ahí empiezo a buscar otro propósito más elevado, ¿o qué? Claro, exacto, usted lo dijo muy bien. Cuando ya están cubiertas las necesidades básicas, es comer, dormir y protegernos. El protegernos va, ¿cierto?, en tener un lugar donde descansar. También la protección tiene que ver con la vestimenta, con un montón de cosas, ¿no? Pero cuando ya están cubiertas esas necesidades básicas, empieza naturalmente a aparecer la necesidad de buscar algo superior, algo que ya no solo involucre mi supervivencia, sino que algo que me llene a mí, que me motive a levantarme día a día, que me motive a accionar, porque ya tengo cubiertas estas otras necesidades básicas que cubren la supervivencia. Ajá. Entonces, ese tipo de búsqueda normalmente empieza en la adolescencia a manifestarse. Entonces me empiezan a gustar cierto tipo de cosas, empiezo a descubrir que tengo algunas cualidades, algunas destrezas, algunos dones. Y entonces me empiezo a encaminar hacia algo. Me puede gustar algún deporte, me puede gustar, no sé, ser más intelectual o irme hacia las matemáticas, hacia la ciencia, hacia la literatura, hacia el arte. Ahí naturalmente uno empieza a descubrir para qué es lo que es bueno. Entonces uno dice, creo que soy bueno, se me da esto, tengo facilidad para esto. Pero además, entonces me empiezo a desarrollar en ese sentido. Sí. Entonces, si yo descubro que soy más o menos bueno para jugar a la pelota, me desarrollo en esa parte. Pero después llega un momento en que naturalmente empieza de nuevo esta búsqueda de propósito que es innato, en seguir prosperando. Entonces, siempre desde la perspectiva de que yo quiero conseguir algo, que a mí me falta algo, esa necesidad de completar algo que me falta, esa búsqueda de algo superior que todavía no sé qué es lo que es. Entonces, ya no es el deporte, ya no es el trabajo, ya no es la profesión, ya no es ahí, bueno, podríamos empezar a hablar de propósitos intermedios, que podrían ser quiero estudiar algo para dedicarme quiero ser un profesor, quiero ser un arquitecto, no sé, quiero ser, pues, todas las profesiones que hay, o quiero ser un artesano, me quiero dedicar a las artes, quiero ser actor, no sé. Ajá. Y entonces mi propósito de vida se basa en lograr eso. Entonces voy a rendir una prueba, hago exámenes, me preparo y me especializo más o menos en esas características que me van a hacer poder entrar por ejemplo, a la universidad o un instituto, para lograr en unos años volverme eso que era mi propósito, que era lograr ese objetivo de titulación. Bueno, ahora que ya más o menos hemos definido bien cuáles son las características de un propósito, ahora me gustaría saber por qué uno, o
O sea, es el título de este episodio, ¿no? Vivir sin un propósito. ¿Por qué uno debe tener un propósito, Pramo? Ya. Suponiendo que están cubiertas las necesidades básicas porque si no, de supervivencia, porque si no es así, uno no tiene la mentalidad para estar pensando en algo superior, sino que está en este modo de supervivencia. Ajá. ¿Cierto? Es un estrés de por vida hasta que no logro estabilizarme en esa parte. Cuando yo no tengo estas necesidades cubiertas, cuando no tengo un propósito cubierto, ¿sí? Se manifiesta la depresión. Porque no lo tengo cubierto, porque sé que no lo puedo conseguir o porque no lo conozco, no lo he descubierto. Entonces, cuando se empieza a nivel del cuerpo, hay una hormona que se llama cortisol y otra que también es la adrenalina, que se liberan cuando hay un momento de estrés, cuando yo me empiezo a sentir esta incomodidad en la vida. Me siento deprimido, me siento constantemente que no sé para qué existo, bueno, lo mismo, no tengo dinero para sobrevivir, todo eso me estresa. Entonces a nivel inconsciente se empiezan entramos a este modo de estrés, como de agresión del exterior, como los animales también sucede que cuando los van a atacar, sí, el cuerpo naturalmente segrega estas dos hormonas, bueno, entre varias, pero que es la adrenalina y el cortisol, que nos prepara para huir o atacar. Yeah. Entonces estamos en ese modo de huir del león o atacar al león, ¿cierto? Entonces defenderse. El mismo estrés se lleva a la vida. Entonces cuando me estreso porque no tengo trabajo, entonces estoy constantemente generando esta hormona de adrenalina y de cortisol, que es lo que hace que aumenta la presión arterial y conlleva un montón de otras enfermedades que lleva a la presión alta. Y que estos niveles como le digo, de cortisol, si no se liberan, hay una ventana, un periodo más o menos como de 6 horas en que esta hormona está rondando en el cuerpo hasta que se baja. Pero si no lo libero o me mantengo día tras día, año tras año, en este nivel de estrés, llega un momento en que ya el cuerpo es como un motor que se exige tanto que explota y cae en una como que se quema. Entonces cae en una inercia, en una depresión, cae en ya una indiferencia ante la vida, una bulia. Y entonces, como no tengo un propósito, o como me parece inalcanzable mi propósito, caigo en enfermarme, caigo en enfermedades físicas, en enfermedades psicológicas, caigo en depresión. Wow. Por eso es importante tener un propósito de vida. Sí. Qué increíble, pero qué increíble cómo una persona se puede enfermar. Ahora, ¿de qué forma? Vamos a entrar al terreno que tú manejas, pero en el cual te has preparado y has obtenido un diplomado, que es la bioneuroemoción. Entonces, ¿de qué manera la bioneuroemoción me puede colaborar a encontrar un propósito? Sí, bueno, la bioneuroemoción claro que nos puede ayudar a encontrar o reenfocar este propósito, porque nos entrega herramientas el acompañante, la persona que la aplica, enseñamos algunas técnicas más que para buscar un propósito, es para vivir en coherencia, para reenfocarnos, para reordenar los recuerdos, las vivencias, los traumas. Entonces, es más o menos ordenar nuestra cabeza, nuestro disco duro. Y cuando está ordenado, ya la persona puede enfocarse ya en su propósito. No es que nosotros le demos un propósito, pero sí le ordenamos, le ayudamos a que él ordene su casa, ¿cierto? Cuando digo casa es
su inconsciente, a reenfocar lo vivido, a sanar ciertos traumas, a entender ciertas cosas. Entonces cuando él ya tiene esto más o menos claro, ya se le abren las puertas y se le abren las ventanas para que él empiece a descubrir, con esto que nosotros le decimos la toma de conciencia, ¿qué quiero entonces? Ya entiendo por qué me enojan tanto las personas impuntuales. Ya entiendo por qué me peleo siempre con personas del sexo opuesto. Ya entiendo por qué me saca de las casillas mi jefe. Ya entiendo por qué discuto tanto con mi pareja. Al saber eso, al tener las claves de por qué sucede eso, y al aterrizarlo, a tomar conciencia de esto, es que naturalmente aflora un propósito, naturalmente aflora una intención de cambio. Entonces, como él ya sabe cuál es el origen de estas cosas, de estos conflictos, ya hay un propósito de cambiar esto, de mejorarlo. Y al hacer eso, todo su entorno familiar, su núcleo familiar, tanto como la persona, se empiezan a reorganizar, a reubicar. Y naturalmente se empiezan a dar, empiezan a aparecer lo que uno está atrayendo. Cuando uno está en depresión, lo que atrae es más cosas depresivas. Veo noticias que me siguen deprimiendo. Para mí es todo negativo porque solo lo veo de forma negativa. Es como que yo anduviese con unos lentes de sol negros. Entonces yo, por más que vea hacia el cielo, no lo voy a ver celeste. Para mí va a ser todo oscuro, o se va a ver todo monocromático, en blanco y negro. Pero hasta que me lo saque y empiezo a ver la realidad desde otra perspectiva. Desde ahí aporta la bioneuroemoción. Le bajé el volumen a mi micrófono, estaba hablando, perdóneme. Muy interesante, pero muy interesante este tema que hemos elegido para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción de nuestro querido Gopa Brinda, que nos acompaña en todos nuestros programas, y nosotros lo estamos promoviendo, el arte consciente de nuestros creadores locales. Bueno, de Gopa Brinda vamos a escuchar el tema Igualdad. Hare Krishna. Quiero llevar una vida sana, sin hacer daño a los demás, sean humanos o animales. Somos iguales todos de verdad. Y en esta ciudad tal vez todo pueda mejorar. Y en esta ciudad no me quiero reventar. No somos alcohólicos ni drogadictos. No nos hagas quedar mal. Solo traemos este mensaje para una nueva humanidad. Y tal vez puedan ver lo que no muestra el diario ni la TV, porque vende más la mediocridad. Millones de animales son matados para complacer un paladar egoísta y criminal. Millones de inocentes son degollados sin compasión, sin saber por qué. Porque si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad,
incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás, a todos. Estamos de vuelta con nuestro querido Razarash Das, Luis Álvarez, para quienes lo conocen de civil. Y aquí estamos de vuelta, Hare Krishna. Estábamos conversando sobre vivir sin un propósito y desde la perspectiva de la bio-neuroemoción, ciencia de la cual el devoto es diplomado. Así que ya tocamos el área más básica de los propósitos, los primeros propósitos del ser humano, que son sobrevivencia más que nada. Y ahora vamos a explorar un poco más sobre los propósitos intermedios, pues también hay propósitos más elevados que los vamos a tocar después. Entonces, entre los propósitos intermedios, ¿cómo los podríamos clasificar? ¿Cuáles son esos propósitos intermedios del ser humano? Bueno, como dijimos, estábamos hablando de los propósitos básicos que tienen que ver con la supervivencia, con no muchos racionamientos, sino que algo instintivo de sobrevivir, de intentar prosperar, ¿cierto? De que me tomen en cuenta, de después aprender a comunicarme para compartir con otras personas, interactuar, ¿cierto? Estudiar, trabajar, relacionarme, buscar amigos. Todo eso son propósitos que se dan de manera natural e inconsciente. Y como dijimos, ya cubiertas estas necesidades básicas, que era comer, dormir, protegerse y eventualmente buscar afecto o una pareja, vienen otros tipos de propósitos. Siempre, y la constante es que siempre está faltando algo. Ajá. Siempre en mi interior sigue faltando algo, falta un ingrediente, ¿sí? Tomé mucho jugo, pero igual sigo teniendo sed. Adquirí mucho conocimiento, pero igual me falta algo. Y ese algo lo vamos a conseguir ahora en el propósito final. Y que tampoco se alcanza en los niveles intermedios, que es de los que vamos a hablar ahora. En un propósito de nivel intermedio sería, por ejemplo, ya despegarme un poco de lo que a mí me atañe, sino que empezar a exteriorizar mi propósito, que sería, voy a empezar a hacer algún tipo de beneficencia, por ejemplo. Ajá. Voy a ayudar a otros, voy a salir ayudar a la gente en situación de calle, voy a dedicar un poco de mi tiempo a otros, a ayudar a otros. Entonces, y eso ya se puede ir juntando con mi propósito o relacionarlo con mi función de trabajo, mi función de vida. Entonces, a lo que me dedico normalmente, idealmente, porque no es tradicional, pero idealmente sería hacer algo que me gusta y que además beneficie a alguien. O sea, ¿cierto? Ese sería un buen propósito. Por ejemplo, no sé, si yo estudié para ser profesor, porque me gusta enseñar, pero además hay un beneficio porque estoy haciendo que otras personas adquieran ese conocimiento a través de mí. O sea, es algo así como que puedo colaborar además en que otros puedan cumplir sus propósitos. Exacto. Ahí es ser o incluso también el altruismo, que es ya un poquito más elevado, pero sigue estando en el plano material, en el plano fruitivo que yo le llamo. Actuar fruitivamente es que igual hay una intención, aunque sea una intención positiva, hay una intención detrás de yo conseguir algo.
Todavía quiero conseguir ser bueno, quiero conseguir ayudar a otros, quiero conseguir que me reconozcan como una persona bondadosa. Todavía hay ese carácter, que no es malo, pero hay niveles superiores. Entonces, claro, idealmente uno debería dedicar su trabajo también a que beneficie a otros, ¿cierto? Como lo decíamos, como este ejemplo de los profesores. O de dedicar mi tiempo, no sé, a ayudar a jóvenes a encontrar su vocación, por ejemplo. O dedicar mi tiempo incluso puede ser hasta en un proceso religioso, en un proceso espiritual, donde ayude a otras personas también a descubrir su camino o su vocación. Perdón, estaba sin el micrófono. Te estaba conversando, te estaba diciendo, perdóname por favor y perdónenme todos los audio escuchas. Le estaba diciendo a Prabhu Rasaraj, le estaba preguntando cómo podemos identificar entonces un buen propósito de un mal propósito, de un propósito egoísta, de un propósito fruitivo. ¿Se pueden identificar? Claro, sí. Por ejemplo, como le digo, esto se va dando naturalmente y tiene que ver con nuestra... voy a acá silenciar esta cosa. Tiene que ver con nuestro avance espiritual que se va dando naturalmente. El avance espiritual no es obligado y no es paralelo para todos. Cada uno va avanzando a su ritmo. Entonces, como le decía, primero es cómo identifico si este propósito es egoísta o no es egoísta. Es relativamente fácil. Si esto que estoy haciendo o a esto que me estoy dedicando o este propósito que tengo me beneficia solamente a mí o beneficia a otros también. Y ahí hay distintos niveles, porque por ejemplo mi propósito podría ser, no sé, diseñar un sistema de purificación de agua. Para ayudar a purificar mi agua en mi comunidad, pero además ayudar a otros a que purifiquen su agua. Entonces ahí, y si puedo además lucrar con eso, vender mi trabajo, entonces ahí ya se va haciendo un círculo virtuoso de estoy haciendo algo para beneficiarme a mí, estoy haciendo algo para beneficiar a la comunidad o a mi entorno cercano. Y ya ahí se vuelve un propósito menos egoísta. Que el egoísmo viene del ego. Y como muchos sabemos, o como algunos sabemos, hay un ego falso y un ego verdadero. Hasta el momento hemos estado solo identificándonos con el ego falso, que es con identificarse con este mundo material. Identificarse con el cuerpo, ¿no? O con el cuerpo y con el mundo material. O sea, claro. Cualquier identificación en este mundo material es errónea. Es que no es que sea erróneo, sino que es temporal. Es temporal porque si estamos en este universo material es porque tuvimos el deseo o sentimos esta falta de algo, una carencia. Entonces, como yo me identifico con ahí podemos entrar no estamos yendo para otro tema, pero cuando yo me identifico, cuando siento que algo me falta, me identifico con una carencia. Ya. Y ahí me empiezo a identificar con mi ego falso, me siento separado del resto, me siento separado de algo superior, que en este caso va a ser Dios, que nos estamos adelantando. Pero es cuando yo me siento separado del resto, siento que me falta algo, me falta cariño, me falta dinero, me falta posición, me falta prestigio, algo me falta. Me identifico con este cuerpo. Entonces
me falta vivir en otro país, voy a ser más feliz en este otro lado, pero siempre desde el plano material. El plano material está, este ego falso está identificado también se asocia también con el lado fruitivo que hablábamos, de que me falta algo y necesito conseguir algo para mí. Mi propósito, entre comillas, mi propósito de vida es conseguir algo en este plano material. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo, solo es mi nivel de conciencia. Muy bien, muy bien. Se me estaba ocurriendo esta consulta, Prabhu. ¿Cómo podemos identificar a una persona que carece de propósitos? ¿Cuáles son los síntomas de una persona sin propósitos? Ya, sí, algo lo esbozamos al principio en el primer bloque, hablábamos de los síntomas de alguien sin propósito es que están depresivos. Son depresivos. Se despiertan en la mañana sin ganas de hacer nada. Nada les motiva. Y cuando esto es crónico, cuando se empieza a perpetuar, se empiezan también a manifestar en el cuerpo. Entonces, si yo conscientemente no quiero hacer nada, no tengo un propósito, nada me motiva, inconscientemente también mi cerebro dice, bueno, ok, entonces voy a empezar a bajar los niveles de energía porque no la necesita. Entonces voy a empezar a enfocarme solo en el modo supervivencia. Entonces, como no me interesa moverme, no me interesa salir, no me interesa relacionarme, empiezo a tener problemas de movilidad, empiezo a tener problemas en las articulaciones, empiezo a no relacionarme con el resto, empiezo inconscientemente mi cuerpo se empieza a retraer, se empieza a endurecer. Y es un reflejo de cómo está nuestro interior también. Cuando uno no toma conciencia de la sombra que se le llama en psicología, del lado oscuro que uno tiene, que todos tenemos, lo que está en el inconsciente, lo que uno reprime no es que o lo relegue al olvido, no es que desaparezca, sigue estando ahí y empieza a crecer. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, no, yo soy muy bueno porque doy caridad, porque ayudo en una comunidad, no sé, en fin, hago varias cosas que son socialmente buenas. Pero si me sigo enojando con la gente, si me sigue molestando o me sigue reventando la cabeza, que alguien se me atraviese en la calle o que me digan mentiras o empezar a criticar demasiado, es un reflejo de lo que a mí me molesta afuera, es lo que es la sombra que yo tengo y que lo que tengo que descubrir y armonizar en mí. Entonces, eso también enferma el cuerpo. Y eso hace que también caigamos en estos estados depresivos. Entonces, cuando no hay un propósito de nuevo, cuando no hay un propósito superior, solo propósitos muy básicos, el tema de la sombra, el tema de esto que relegamos, también se olvida. Porque no es cuando uno busca un propósito superior, un propósito alto, necesariamente tiene que pasar por no solo verse bondadoso, sino que volverse bondadoso, pero desde la manera consciente. En Bio-Neuroemoción se llama tomar conciencia. En conciencia de Krishna, a la palabra lo dice, uno cuando se vuelve consciente de Krishna. Bueno, nos estamos yendo hacia el... Pero está bien, sí, pero está bien. Cuando uno busca algo ya superior, como le decía, la constante es que en estos primeros, en el nivel básico y en el intermedio de propósito, siempre está faltando algo. Sigue faltando algo. Puedo tener el dinero, puedo tener el prestigio, puedo ser muy famoso, puedo ser reconocido, puedo tener una familia increíble, pero algo sigue faltando. Algo sigue faltando. Y ahí tiene que ver con seguir buscando un nuevo propósito. Porque tenemos dos opciones: o nos deprimimos y nos vamos hacia abajo, ¿sí? O decimos, no, aquí tengo que seguir creciendo
y creciendo hacia arriba, pero no creciendo hacia abajo. Entonces busco algo, sigo buscando, y cuando uno tiene el deseo de algo, usted le puede llamar Dios, el destino, el karma, como quiera llamarlo, le va a poner enfrente la situación, o va a propiciar ese encuentro con eso que está buscando. Muy bien. Entonces, ¿sí? No, muchas gracias. Ahora vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar a nuestro querido amigo Gopa Brinda, un músico consciente, y vamos a volver con la tercera parte y final, donde vamos a hablar sobre los propósitos más elevados, y también vamos a preguntarle a Razarash qué es tomar conciencia, ¿sí? Porque eso está muy interesante. Bueno, vamos a escuchar de Gopa Brinda la canción No es un sueño. Ay, perdón, se me fue la imagen. Ahí estamos. No es un sueño, de Gopa Brinda Das. Hare Krishna, muchas gracias. No es un sueño lo que vivo en este gran delirio llamado civilización, de la que yo formo parte, y culpable por callarme he sido todo el tiempo. ¿De qué me sirve tocar el cielo, el honor y gloria en este infierno? ¿De qué me sirve el lujo y el confort, si mi alma vendo al mejor postor? No es un sueño lo que vivo en este gran delirio llamado civilización, de la que yo formo parte, culpable por callarme he sido todo el tiempo. ¿De qué me sirve esta ciencia de ficción que destruye cuanto tiene alrededor? ¿De qué me sirve un paraíso artificial si la muerte me va a llegar igual? Y nacer y morir una vez y otra vez sin saber dónde voy, quién soy y qué hago aquí, y sentir que la vida tiene un fin superior, y ese es alcanzar el más elevado amor. No es un sueño lo que vivo en este gran delirio llamado civilización, de la que yo formo parte, culpable por callarme he sido todo el tiempo. No es un sueño lo que vivo en este gran delirio llamado civilización, de la que yo formo parte, culpable por callarme he sido todo el tiempo. Iniciamos la tercera parte y final de nuestro encuentro en Radio Hare Krishna. Aquí estamos con Luis Álvarez, más conocido como Razarash Das, desde Chillán, y yo acá, Prem Vilas Das, su servidor, desde Montevideo, Uruguay. Y estamos conversando este tema tan interesante, que es vivir sin un propósito desde la perspectiva de la bio-neuroemoción. Bueno, Prabhu Razarash, hemos llegado hasta el nivel en que vamos a tocar, hemos llegado a la sección en que vamos a tocar los niveles más altos de propósitos.
Esos propósitos Claro. que están en los niveles ya más elevados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son aquellos? ¿Por qué son más elevados, para empezar? ¿Por qué hay propósitos que se les llama más elevados? Y cuando hablamos de elevados, naturalmente hablamos de algo que está más arriba. Ajá. ¿Y más arriba de qué? Ah, claro. Más arriba de este plano, del plano material, ¿cierto? Estábamos hablando de los propósitos intermedios y que, como resumen, en nuestra vida todos tenemos propósitos, ¿cierto? Siempre tenemos algún propósito. Y que cuando perdemos el propósito, incluso los más... Si no tenemos un propósito, los propósitos más básicos también se pierden. Ya no me interesa sobrevivir, ya no me interesa alimentarme, no me interesa comer demasiado, porque ya no me interesa mi cuerpo, ya no me interesa, ya no siento cariño por mí. Entonces se pierde el propósito más básico, que es de supervivencia, o ahí vienen las ideas de suicidio, ahí se empiezan a manifestar cuando no tenemos un propósito. Bueno, da para mucho, pero se empiezan a manifestar algún tipo de trastornos mentales. Algunos miedos, sí. Bueno, estábamos hablando de los propósitos, sí. Entonces estos propósitos intermedios tienen que ver, como les decía, con que ya mi propósito también involucre a otros o beneficia a otros de mi entorno, de mi familia, de mi comuna, de mi país, incluso hasta de mi planeta. Hablábamos así como someramente de la importancia, por ejemplo, de proteger el planeta, no sé, reciclar, proteger el agua, proteger los bosques, que también es un buen propósito, ya es un propósito que escapa solamente a mi ego de mi propia supervivencia, sino que ya involucra a terceros o incluso hasta el planeta en el que estamos. Entonces igual es un propósito superior, pero hay un propósito aún más grande que ese y aún más elevado. Como le decía, los propósitos básicos e intermedios siguen estando enfocados o identificados con el ego falso, y el ego falso, como lo habíamos dicho, es la identificación con este plan mundial. Sí. Yo soy este cuerpo, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy profesor, yo soy del presidente, Colo-Colo. yo soy... Claro, son todas esos niveles de identificación que están asociados con el ego falso. Y la constante, de nuevo, es que algo me está faltando siempre. Ya completé todas las figuritas las láminas de mi álbum, lo completé y aún me sigue faltando algo. No. Aún hay algo en el fondo que no está completo. Sigue habiendo algo que... No siento un ingrediente que satisfacción. falta. Claro. Y ya no tiene que ver con con un propósito de lograr algo en la vida, porque como le habíamos dicho, ya pongamos en el caso que ya trabajé toda una vida, ya crié a mis hijos, ya pagué todo, tengo resuelto el tema de la herencia que voy a dejar y está todo listo, pero sigue faltando algo, y que algunos tienen también la bendición de poder conseguirlo o descubrirlo en su edad, a temprana edad, que es buscar a Dios. En esta ecuación de vida, en esta ecuación de búsqueda de propósitos, necesariamente llegamos a la búsqueda de Dios, de algo superior, de alguien superior. No solamente algo, sino que alguien, de alguien superior, que es Dios. Para nosotros, la suprema personalidad de Dios. Nosotros lo llamamos Krishna. Entonces ahí ya empezamos a identificarnos con lo que somos verdaderamente, con nuestro propósito verdadero, que sería ahí ya nos empezamos a identificar con el ego verdadero, y ya no solo con el ego falso. Entonces empiezo a decir, bueno, si este plano material no es mi planeta, no es mi casa, es bueno momentáneamente en mi casa, pero cuando deje el cuerpo, cuando muera,
algo tiene que pasar, hacia alguna parte tengo que ir. ¿Qué voy a hacer con el resto de mi eternidad? Entonces, ahí empieza la búsqueda real y uno empieza a posicionarse en su rol de hijo de Dios o de siervo de Dios o como lo quiere llamar, pero ya uno ya se empieza a posicionar en decir, hay un ser superior, que en este caso le vamos a llamar Dios, y que de alguna manera quiero encontrarme con él, de alguna manera quiero llegar hacia él. Que sigue siendo un nivel de propósito superior, pero no es el más grande todavía. Querer volver con Dios no es el propósito más grande todavía que tiene el alma. Y como dice mi maestro espiritual, que Dios es un caballero, entonces no nos obliga a nada, nos da la libertad de olvidarlo, nos da la libertad, si nosotros queremos, de renegarlo, nos da la libertad de ir a darnos la vuelta súper larga, pero Él siempre está poniendo a personas que le dicen, mire, si usted quiere acordarse de mí, mire, aquí están mis representantes, aquí están mis libros, aquí están mis religiones, aquí están, pero Dios dice, yo no te voy a obligar a nada, aquí yo voy a esperar pacientemente que tú quieras voluntariamente volver conmigo, tú quieras voluntariamente tomar conciencia de mí, conciencia de Dios, conciencia de Krishna, porque antes estábamos, como lo decíamos fuera de micrófono, si ahora estamos tomando conciencia de Dios es porque antes éramos inconscientes de Dios. ¿Cierto? Que yo no conozca o reniegue de alguien no quiere decir que no exista, sino que yo no he tomado conciencia de eso. Sí, el conocimiento está, el cariño está, el amor está, el lugar está, la predisposición de Dios está, pero Él, por ese amor tan grande que nos tiene, no nos obliga, porque nos podría decir ya, ok, yo voy a hacer que te olvides de esto y te voy a traer de vuelta. Claro. Pero como también dice mi maestro espiritual, Guru Tulananda, lo dice Krishna, el amor implica libertad. Entonces, si yo te manipulo de alguna manera para que me ames, eso no es amor. Dios quiere que nos sintamos amor por Él, pero de manera voluntaria, porque ahí ya habría un amor verdadero, una relación verdadera. Entonces, el propósito ahora sería más superior. Entonces, ¿qué quiero hacer? Conocer a la persona de Dios, a la suprema personalidad de Dios. Entonces voy a buscar un proceso espiritual que me ayude a conocerlo. Y como le decía, no es sigue habiendo un carácter fruitivo ahí. Sigue habiendo una identificación con el ego falso, donde decía, ya, yo quiero volver con Dios para liberarme de este mundo, de este sufrimiento. Sí. ¿Sí? Pero sigue habiendo un yo quiero. Un yo quiero un beneficio. Que igual ese beneficio de buscar a Dios, o de salvarme, o de irme, o de redimirme de acá, sigue siendo un propósito muy elevado. Ajá, pero okay. hay uno aún más profundo, aún más superior que eso. ¿Y cuál es, Prabhu? Que ahí viene ya con la identificación completa de nuestro ego verdadero, en nuestra posición de sirvientes de Dios. Y eso se logra desde la comprensión de Dios, o sea, bueno, con nuestra comprensión pequeñita, pero desde conocer a la persona de Dios, sus gustos, lo que hace, lo que Él quiere de nosotros, su historia, recordarlo siempre, no olvidarlo nunca. Todo ese tipo de cosas hace que nos encantemos de esta persona, no solo del rol de Dios. Así como está el jefe, está el presidente, está Dios, ese es un rol, pero detrás de ese rol de Dios ahí está la persona, la suprema personalidad de Dios. Entonces el destino final es que nosotros queramos volver a Él, ¿sí? por una voluntad propia, no por miedo a ser castigado, no por miedo, o no buscando un premio. Entonces ya el nivel superior sería, a mí ya no me interesa liberarme, a mí ya no me interesa nada para mí, solo quiero agradarlo a Él, solo quiero cumplir lo que Él desea. Y ahí entramos en nuestra posición de
de rendición total, de charanagati, de entregarnos a Dios sin un carácter fruitivo. Ya no esperar nada, de decir, bueno, yo aquí estoy, haga usted lo que quiera. Qué increíble, bro, maravilloso, maravilloso. Me fui para allá con tus palabras hacia ese momento en el tiempo en que yo quizás llegue para mí, quizás llegue para todos, tiene que llegar para todos, ese momento en el tiempo en que vamos a querer rendirnos y servir a Dios, ¿cierto? El propósito más elevado. Entonces hemos llegado hasta el propósito más elevado, ¿no? Sí, y cuando ya está ese propósito donde uno dice yo quiero solamente servir, ya no me interesa en dónde servir. Ya no me interesa si estoy sirviendo, si mi servicio es solo de espectador o solo de ser un eslabón en esta cadena. Ya no me interesa si me quieren poner a servir en el infierno, ¿cierto? O en otro planeta, da lo mismo. No, yo solo quiero agradar a Dios. Ese es mi propósito final. Soy un sirviente, estoy aquí para lo que sea. Ay, qué hermoso. Es un propósito ya elevado. Wow. Pero eso, ya teniendo estos niveles de propósito alto, entonces, pero teniéndolos de corazón, ¿sí? No ni siquiera autoimpuestos, sino que cuando nace del corazón, nace del sentimiento, todo se alinea. Entonces, naturalmente yo voy a querer compartir esta felicidad, este propósito con otros. Naturalmente y se van a dar las instancias para que eso suceda, porque no olvidemos que Dios siempre está, no nos obliga, pero siempre también está cumpliendo nuestros deseos. Si yo quiero servirlo a Él, todo se va a propiciar para que yo pueda servirlo a Dios o a sus sirvientes o a sus representantes en la tierra, a través de algún proceso espiritual. Entonces me va a poner en una posición donde yo pueda, por ejemplo, hablar de Dios con otras personas, hacerlos que se encanten hacia el camino espiritual. Entonces, ya teniendo este propósito superior, todo el resto se va alineando. Wow. Y se pierden las depresiones, se pierde todo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Prabhu, y vamos. ¿Ah? Sí, dígame. Sí. Spoiler de lo que viene. ¿Sí? Cómo apurar el proceso. Perfecto. Yo le voy a dar una técnica. Perfecto. Una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con Prabhu Rasaraj Das. Y estamos aquí en Radio Hare Krishna, la radio consciente. Ya volvemos. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre. Y estamos de vuelta en Radio Hare Krishna, la radio consciente. Nuevamente, aquí viene la imagen. ¿Qué pasa con la imagen? Hare Krishna, aquí estamos. Ahí estamos, ahí aparecimos. Contamos con Prabhu Rasaraj Das, quien nos está conversando acerca de los pros y los contras de vivir sin un propósito. Bueno, vivir sin un propósito tiene más contras que pros, ¿no? Así es que para las personas que están sintiéndose apagadas, se están sintiendo desorientadas, se están sintiendo sin motivación, aquí le tenemos una receta. Pues Prabhu Rasaraj nos va a entregar la receta, la clave para poder obtener, visualizar propósitos, o los propósitos, ¿no?, de calidad. Sí. Entonces, exacto, o cómo despertar la toma de conciencia del propósito. Ah, mira, qué buena. Sí, la toma de conciencia. O sea, bueno, mire, esta receta sirve para salir de la depresión, para mejorar la concentración, para mejorar la felicidad, para despertar el propósito, o para solicitar propósito, o para solicitar que se les revele el propósito. Así que es la receta que sirve
para todo. Buenísimo. Mire, yo al principio del programa les hablé que cuando uno está en un modo de estrés, Sí, el cuerpo segrega principalmente dos hormonas, que es la adrenalina y el cortisol, que nos hacen entrar en esto en modo alerta, y nos suben la presión arterial y tiene un montón de beneficios, pero si se mantiene en el tiempo también genera muchas cosas negativas para el cuerpo físico y mental. ¿Cómo se baja estos niveles? A través de otra hormona que se llama oxitocina. ¿Cómo genero, cómo segrego oxitocina? A través de, por ejemplo, realizar reír, cantar, divertirse, abrazar, llorar, por ejemplo. Y un poquito más superior a eso sería meditar. Entonces ahí es donde viene la receta. Si yo quiero mejorar mi felicidad, si yo quiero despertar en mí este propósito superior, o pido que se me revele, tengo que principalmente meditar. Y para eso uno puede meditar en distintos... La meditación sirve para concentrarnos, sirve para enfocarnos, ¿cierto? Entonces hay una meditación que para los que llevan este proceso espiritual de conciencia de Krishna lo conocen como el Maha Mantra, que consiste en una combinación de nombres de Dios. Entonces ahí yo le voy a pedir a Prabhu Premvilas que también pueda publicar quizás por ahí en la pantalla o en alguna parte este Maha Mantra, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando usted pronuncia esta meditación, no le vamos a llamar oración, sino que esta meditación, mientras más la repita y más la intencione a salir de una depresión, mientras más la intencione a buscar un propósito de vida, mientras más repita esta oración, más oxitocina en su cuerpo va a segregar y naturalmente va a ir saliendo más rápido de la de un proceso de depresión, un proceso de duelo, de una pena muy grande. Y también ayuda para los que no están ni deprimidos ni con penas. Ayuda, por ejemplo, para bajar los niveles de estrés. Ayuda para la concentración. Si usted necesita tomar una decisión importante en su vida o dar un consejo importante, mientras más repita esta meditación del Maha Mantra Hare Krishna, más centrado va a estar. Más porque este Maha Mantra, el Maha Mantra Hare Krishna, lo que hace es conectarnos el wifi de nuestra cabecita, lo conecta con el wifi de la transmisión que sale del corazón. Y en el corazón está también una parte de Dios que se llama Paramatma. Cuando nos conectamos a esa señal de wifi, empezamos ya no a recibir el wifi del mundo exterior, que son puras cosas negativas principalmente. Nos conectamos con el wifi del corazón, entonces empezamos a recibir otro tipo de información, empezamos a relacionarnos con una conexión divina. Entonces lo que viene de Dios es siempre beneficioso para nosotros, aunque no lo entendamos. Por eso que es tan importante y por eso que es tan crucial cantar o recitar o meditar en este Maha Mantra. Ese sería la recomendación para cualquier nivel de vida o de cualquier nivel de propósito. Cante el Maha Mantra. La gran receta. Muchas gracias, Prabhu Rasaraj. Tremenda receta que nos acaba de dar. La clave y ojo, ¿sí? Ojo que esto es transversal a cualquier proceso religioso que usted lleve. O sea, si usted es mormón, es cristiano, es budista, no importa, da lo mismo. Usted meditando en este Maha Mantra, el beneficio es el mismo. Sí, porque nuestro propósito no es que todo el mundo se haga Hare Krishna, ¿no? Ese no es el propósito. Claro. ¿Cierto? No. Así como que el propósito de nosotros no es que todos se hagan chef, pero si les podemos entregar una receta de algo muy bueno, muy beneficioso para la salud y para la guatita y el corazón, entonces las personas inteligentes, las personas sabias toman el consejo. Exacto. Bueno, Prabhu Rasaraj, con esa receta nos vamos a despedir.
Le agradezco mucho. Acabo de poner su número de WhatsApp, Prabhu, ¿está bien ahí? Compartirlo para quienes quieran comunicarse con usted y tomar alguna de las terapias que usted está ofreciendo. Así que sí, y también podemos poner la página de Facebook o de Instagram, ajá, donde también estamos coloco día a día frases de inspiración para el mundo, de distintas personas. Así es que los invito ahí. Ahí les voy a dar mi... Sí. Ojalá que lo pueda poner usted. Yo lo voy a... esos datos los voy a integrar. Sí, los voy a integrar debajo del video. Ahí van a encontrar los enlaces para visitar el Instagram y el Facebook de Prabhu Rasaraj. Y bueno, y también va a estar ahí también el WhatsApp. Un botoncito para que lo lleve directamente a comunicarse con Rasaraj Das, diplomado en Bio-Neuroemoción. Muchas gracias, Prabhu Rasaraj. Que estén muy bien. Le agradezco tanto que haya estado aquí en los estudios de forma virtual de Radio Hare Krishna. Y nos estamos despidiendo hasta una próxima jornada. Vamos a inventar otro encuentro, porque estuvo muy, muy bonito este encuentro al día de hoy. Muchas gracias, Prabhu Rasaraj. Bueno, muchas gracias, agradecido por el espacio. Que esté muy bien. Hare Krishna, adiós. No. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.